somos buenos para levantar el dedo. Esto está mal, pero ese no quiere hacer nada. Eso no ayuda, hermanos, ¿no? Y a veces algunos han llegado al extremo a decir, si no vas a hacer nada, mejor no opines. Si no, bien duro suena eso, pero parece que a veces uno se tienta a decir esas cosas, ¿no? El discipulado, querido Renan, ¿no? Muchos de aquí no hemos sido discipulados tal vez, pero es algo que podemos cambiar dentro de la iglesia. Se necesita tiempo. Para la transformación, hermanos, se necesita un proceso y tiempo. Nadie quiere dar tiempo, nadie quiere aportar el proceso porque todos estamos buscando para este año, ¿no? Y querido Renan, espero que no sea tu caso. Somos amigos con Renan. Pero yo me he topado, hermanos, este es mi testimonio. Yo he ofrecido a algunas iglesias, me han pedido a mí como pastor, como maestro de jóvenes, como pastor de iglesia, y yo les dije, hermano, en tu iglesia parece que está haciendo falta pastores, voy a venir un año, pero vamos a reunir una cantidad, 2, 3, no importa, un joven o hermano mayor, vamos a estudiar contigo, yo le dije, ¿no? También, vamos a estudiar, vamos a pasar tiempo con el Señor, vamos a discipular, y al año o en 2 años va a comenzar a haber nuevos siervos en la iglesia. ¿Qué me dijeron? Para este año queremos nosotros, gracias. Nunca más me ha vuelto a hablar. Hermanos, así fácil queremos las cosas. Nadie quiere invertir, nadie quiere sacrificar, hermanos. Nadie quiere pasar, invertir, dar su tiempo. Y hermanos, hasta que no cambie eso, creo yo, no vamos a poder discipular bien. La iglesia, vamos a seguir luchando con ese aspecto, querido Renan. Entonces, si no hay miembros que puedan asumir liderazgo, querido Renan, mejor no escoger. Mejor nosotros, hasta que no haya liderazgo en ese lugar, a ti, querido Renan, o al que esté discipulando en esa iglesia, cuidado que alguien vaya a plantar una iglesia y diga, ya hay cristianos, me voy. No, hermano, hasta que no haya líder en ese lugar, no te puedes ir. Así parece a veces. O hasta que dejes a alguien en tu lugar para que continúe la obra. ¿No ve? Para dejar un líder de ese lugar. ¿No ve, hermanos? Y cuesta eso, hermanos. ¿Cuánto cuesta? Solo no se puede hacer. La iglesia tiene que acompañar. El joven solo no tiene que ir, necesita pastoreo. El que va a ir necesita pastoreo. A veces mandamos a uno a que vaya a hacer misión y a veces solo nomás, ¿no? Solito con sus fuerzas está peleando, se está trabajando. Raro es aquella iglesia que apoya a algún hermano que vaya a trabajar a algún lado, ¿no? Necesita pastoreo, necesita el factor económico, necesita... El ministerio es una prueba grande, hermanos, no es para poco. Es un trabajo en conjunto, ¿no? Eso podría responder, querido Renan. Discúlpenme si me extiendo mucho, hermanos. Amén. Muchas gracias, pastor, y también para mi conocimiento, también más que todo, ¿no? Y de alguna manera apoyar, sí, mayormente como jóvenes también tenemos miedo al compromiso también del liderazgo, ¿no? Porque es como dices, comprometerse para la obra del Señor, entonces a veces es como discipular, llevar más jóvenes, también ver cómo te lo puedes manejar, y muchas gracias también por la enseñanza de esta noche, ha sido de mucha bendición para mi vida, también compartir también con los demás jóvenes la enseñanza que hoy se ha partido. Muchas gracias, pastor Eddie. Amén. Amén, hermanos. Amén, pastor. No sé si tiene algún comentario o una pregunta, que también sé que es presidente nuestro hermano David Castro, o junto a su familia que están escuchando. Buenas noches, pastor. Yo recién este año estoy comenzando, ¿no?, con el liderazgo y tenemos complicaciones en las lecciones bíblicas. Preguntarle qué podemos abordar en las lecciones, ¿no? No están dando ideas y eso. Ya. Querido hermano, ¿usted es nuevo o es líder de su iglesia? Disculpe, no entendí eso. Sí, soy líder. Este año me nombraron. Ya. ¿De jóvenes? Presidente. Sí, de los jóvenes. De los jóvenes, ya. Depende mucho sobre el contenido, hermanos. Depende mucho qué es lo que vamos a enseñar. Es muy buena pregunta. Necesitan, uno, orientación del pastor, y número 2, ver la realidad en la que se encuentran. Capaz son jóvenes nuevos, necesitamos, ¿qué contenido necesitan? Fundamentos de la fe, hermanos. Las principales doctrinas de nuestra fe. Ni siquiera de los amigos, hermanos. Cuidado. Cuidado, no quisiera que me arrojen piedras. De la fe. Cuidado, a veces más predicamos muy los amiguistas, ¿no? Dios también, hermanos, pero eso puede pasar, puede esperar un poquito, hermanos. Es verdad, nuestra identidad y como cuadros, etcétera, etcétera.
pero más importante es su alma, así que tenemos que enfocarnos. Si es nuevo, doctrinas esenciales de la fe. ¿Qué es? ¿Cuáles son esas doctrinas esenciales? ¿Qué es la Biblia? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es el problema del hombre? El pecado, obviamente. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es Dios? ¿Cómo funciona la salvación? ¿Cómo funciona el crecimiento de la vida cristiana? ¿Qué es la iglesia? Y algo también cómo va a ser el final del fin del mundo, ¿no? Eso se llama escatología. Esas son doctrinas esenciales, ¿no ve? Entonces, eso primero tendría que dominar si están empezando. Ahora, si ya está tiempo, depende, hermanos. Tú nomás sabes, querido David, qué es la necesidad de la iglesia y acorde a la necesidad tendrías que elaborar un contenido o cómo trabajarán con la iglesia, con su iglesia, tendrían que evaluar un contenido, querido hermano. Pero tendrían que prepararse, tienen que prepararse los maestros, hermanos. Esto más, queridos hermanos, que nadie piense que un añito nomás va a ser. Hermanos, quisiera que muera esa idea, hermanos, dentro de la iglesia. Voy a orar para que muera esa idea de servir como en sindicato, hermano. Este añito al año voy a... No, hermanos. Hay que hablar, a veces a mí me gusta hablar en términos de ministerio. Querido Renan, tú debes descubrir un ministerio donde vas a servir, querido David. Este añito vas a ser presidente, líder de jóvenes, pero al año yo no quisiera que el Renan deje de venir y le estemos yendo a recoger a su casa, volviendo más, ¿no? No, Renan... tendría que, en el proceso, esta es una tarea de los pastores también, haber descubierto sus dones, sus talentos y servir en un área de la iglesia. Tal vez va a ser músico, está bien, tal vez va a ser pastor, tendría que entrenarse, ese va a ser su ministerio toda la vida. Un añito va a servir en el cargo, pero cuando termine ese añito va a seguir su ministerio toda la vida. La idea, queridos hermanos, yo lo entiendo así, esta es mi forma de ver, es hablar en términos de ministerio. El ministerio es toda la vida, el cargo es un año, ¿no ve, hermanos? Entonces... A los jóvenes yo desafío a los maestros también. El llamado, la enseñanza es un llamado, hermanos. Es un llamado a enseñar la palabra del Señor. Y el que está llamado, ¿para qué le vamos a sacar al año? Tendría que estar enseñando porque ese es su lugar en la iglesia, ¿no, hermanos? A veces queremos que todos enseñen en la iglesia, ¿no? Pero si el que es llamado, ¿no? Es como si dijéramos, el pastor, todos van a ser pastores en la iglesia. No, hermanos, si el pastor ya tiene ese llamado del pastor, que pastoree, que trabaje, que sirva, obviamente. Y así para todos, me animo a decir para todos los llamados en la iglesia. ¿No ve? El que es maestro y es llamado, querido hermano, yo le desafío al año continúe. Ese es su ministerio. No va a poder servir en otro lado. El Señor le ha diseñado para eso. En vano va a querer irse a otro lado. Le va a hacer volver el Señor. Si tiene otro llamado, no sé, hay dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, este es otro tema, pero tiene que servir cada uno en su ministerio personal y dentro de la iglesia para colaborar en el cuerpo, hermanos, de la obra. Eso puedo decir. Gracias, hermanos. Disculpas nuevamente si me extiendo, hermanos. Amén, pastor, gracias. También quisiera dar lugar a hermano Santos Pérez, que está en correlación, es adulto, pero está en correlación con jóvenes. Y mencionar que hermano David debe tener la edad de 16 años, más o menos, calculo, y está en Argentina. Desde ahí nos están escuchando con su familia. Wow. Un saludo, hermano, entonces. Hermano Santos Pérez, si tuviera alguna pregunta. Hermano Wilder, muy buenas noches y saludar al pastor Eddie. Muchas gracias, pastor. La verdad, desde el principio hasta la final me ha encantado todo lo que ha enseñado nuestro pastor y lo he comprendido, ¿no? Y algunas cosas que también igual tengo que implementar en la congregación, todo eso. Y muchas gracias, pastor, por todo lo que esta noche nos ha impartido la palabra del Señor. Nada más, mi hermano Wilder. No tengo preguntas. Amén. Gracias, pastor. Quisiera dar lugar tal vez a alguno de los hermanos más que tengan preguntas. Por favor, hermanos, aprovecharemos este tiempito, casi justo en estos minutos, le cuento, pastor Eddie, terminamos nuestra sesión, unos 5 minutos más tal vez. Amén. Adelante, hermano Ever. Bien, gracias, hermano Wilder. Pastor Eddie, muy buenas noches. También saludarme con todos los pastores también. Bien, la pregunta es, pastor Eddie, sí, es un poquito difícil también para los jóvenes. Sé que necesitan un apoyo espiritual, también un apoyo económico también, ¿no? Yo he sido joven también y sé qué nos faltaba, qué se hacía falta en esas partes, ¿no, hermano? Y mi pregunta es, pastor, y tal vez no se va a tocar el tema, tal vez es una pequeña pregunta.
¿La función de los consejeros y asesores estarían por encima del directorio de jóvenes o por debajo? Eso quisiera saber, Pastor Edith. Gracias. Gracias, hermano Ever, un gusto, hermano. A ver, hermanos, voy a intentar responder lo más ecuánime posible en ese aspecto. Nuestra congregación, por ejemplo, no tenemos asesor, y a veces creo que se han creado, diremos, hermanos, algunas funciones dentro de la iglesia según la necesidad. Y si la iglesia ustedes ven necesario un asesor y determinar qué función específicamente va a cumplir, cada iglesia puede, creo, darse un poco de esa libertad, hermanos. En nuestro caso, que somos menos, nosotros vemos no conveniente, hermanos, por lo pronto nosotros, no necesario todavía, pero sí un director de educación. Entonces, los jóvenes en nuestro caso no tienen tanto un consejero, nosotros le hemos elevado un poco ese rango, hermanos, a pastor de jóvenes. Y creo yo la consejería es importante, hermanos, y la consejería es una labor pastoral. Por eso hemos encomendado a uno de los ancianos a que ocupe el cargo de pastor de jóvenes, ya con ese título para comprometerle un poco más y trabaje. Entonces, estaría por encima, en este caso, como si fuera pastor de jóvenes, por encima del líder, sí, como representante del concilio y como representante de los pastores, sí, tendría un poco más de autoridad, de orientación, de guía y liderazgo sobre el presidente. El consejero, yo imagino también, hermanos, el consejero tendría que... pero yo quiero desafiar, tal vez ustedes quisieran optar también por esa modalidad, para que los consejeros también se comprometan, hermanos. ¿Por qué hemos nosotros tomado esa determinación, hermanos? Porque hemos visto que a veces sí nombramos consejeros, pero con el pasar del tiempo se agota un poco, pasan situaciones y dejan de ir o dejan de acompañar. No sé si será también la realidad. Y hemos decidido nosotros, uno de nuestros ancianos, delegarle como pastor de jóvenes, porque no solamente los jóvenes necesitan consejo, necesitan guía, orientación, enseñanza, necesitan visita, y todo eso lo hace el pastor de jóvenes. En este caso el consejero también apoya, ¿no? Nuestro pastor de jóvenes es el que lleva a los jóvenes, el que está con ellos. Ahorita tenemos un plan de visita de jóvenes, el pastor de jóvenes, y a veces todo se le carga, ¿no?, al joven, y pienso yo que un poco aligeraría las cargas del ministerio del joven eso, que le acompañe un pastor y que esté siendo pastoreado, porque es verdad, el pastor principal a veces hay tantos miembros, no hay caso de estar ya cada rato, entonces necesita un pastoreo más, no solamente consejo, sino un pastoreo más cercano, ¿no? Y eso puedo responder, querido hermano. El asesor, yo creo que está por encima, si no me equivoco, de los maestros, ¿no? De los maestros tiene que haber, hermanos, al igual que el director de educación. Desconozco qué funciones tendrán para ustedes su asesor, hermanos, así que no puedo responder con exactitud ese cargo. Según su función, que ustedes han atribuido funciones al asesor y al director de educación, tendrían que decir ustedes, hermanos, quién está por encima de quién depende de quién y quién tiene a su cargo a quién. Eso creo en un manual de funciones se trabaja, querido hermano Eder. Eso podría decir y responder, querido hermano. Amén, gracias, Pastor Eddie, por ese consejo. Ya veo la función del consejero, ¿no? También podrías optar por un hermano antiguo que es ya cerca del nacimiento, ¿no creo, Pastor Eddie? No simplemente puede ser un anciano, ¿no? Sí, hermano, puede ser. Pero yo, ¿por qué me animo por un anciano? Porque me parece más estratégico nombrar un pastor de jóvenes. Un hermano adulto con la experiencia, con el testimonio puede aportar, pero creo que los jóvenes necesitan soporte pastoral, pastoreo. Entonces, eso creo yo, un pastor nomás lo va a hacer. Un anciano es pastor, hermanos, ¿no? Yo soy anciano de mi iglesia, soy pastor, entonces yo pastoreo, nosotros nos pastoreamos entre nosotros, somos 4 pastores y hemos destinado a uno de esos ancianos a pastorear a los jóvenes. Entonces cada semana, cada mes tenemos reuniones, estamos entrando en esa dinámica para elevar una rendición de cuentas. A ver, pastor, ¿cómo está con los jóvenes? ¿Cómo está cada mes, no? Ayer justo teníamos esa reunión y gratamente estamos teniendo resultados, ¿no? Un pastor que le pastoree, ¿ya? Entonces, ahora, si no hay hermanos, se puede suplir, creo yo, con un hermano de buen testimonio, maduro en la fe, que puede colaborar, hermanos, ¿no? Entonces,
Pero yo creo que Laja tiene bastantes pastores, gratamente, así que en ese aspecto hasta 2 pastores puede tener Laja, ¿no? Los jóvenes tienen ese gran privilegio. Tienen ese gran privilegio, hermanos. Los niños tendrían que tener su pastoreo también. Las hermanas, su pastoreo también. ¿No ve? Eso es distribuir las funciones para aliviar. Un pastor no hay que hacer todo, hermanos. El trabajo es mucho. El trabajo, yo pienso que el pastor Héctor debe estar trabajando incansablemente y no hay caso de estar en todos lados. Gran estrategia, delegar el pastoreo a los ancianos. Hay que hacer trabajar a los ancianos dentro de la congregación, hermanos, porque son pastores igual. Son pastores laicos, se dice a veces, hay un pastor principal, sí, pero los ancianos tienen que saber trabajar, tienen que predicar, tienen que pastorear, todas las funciones, visita, o para qué área del pastoreo serán más aptos, entonces según sus... Porque en el pastoreo, en el ministerio pastoral también hay funciones. A algunos les gusta más predicar, entonces son más buenos. Hay que decir, predique frecuentemente, hermano, pastor. Hay otro pastor que es como que les dificulta el predicar, pero es bueno para aconsejar. Entonces, aconseje, pastor. Entonces, y así, según las funciones. O algún pastor que esté con discipulado, enseña persona a persona o grupos. Ya, entonces, pastor, encárguese de un discipulado con los jóvenes, o al año 2 discipulados lleve con algún grupo de hermanos, algo así, hermanos, ¿no? Es un tema más amplio, pero eso podría responder, querido hermano. Amén, pastor, gracias. Me indican que hermano Clinton Mamani y hermana Mónica Mamani son del distrito Cordillera, y saludarles y agradecer su participación. Y también, como dijo pastor Héctor, desde Caranavi, Argentina, de la zona de Achumani también, agradecer a cada uno de los hermanos y en especial un agradecimiento grande al pastor Eddie, que nos explicó un poquito muy profundo. Tal vez todo lo manejamos un poco superficial y, como dijo, algunos momentos analizamos por qué no hay un crecimiento, y está en ese análisis profundo. Gracias, pastor Eddie. No sé si tiene algún comentario más. Quisiera cederles ese espacio para que terminemos tal vez 10 en punto. Estamos a 10:53. Gracias, pastor. Amén. Tuviese una pregunta más, pastor, con respecto al tema que estaba tomando anteriormente. Con el respecto de que nosotros como líderes en este año estamos gestionando, ¿no? Y he tenido la experiencia también del antaño pasado que estaba como líder. ¿Cómo podemos manejar la situación de que los jóvenes líderes de este momento, siempre hay algunas como dificultades con la cuestión de, a veces, de tener pequeños choques, ¿no? Entonces, ya posteriormente en la siguiente gestión ya no se le ve participando de la misma manera, ya no tiene ese mismo compromiso con el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué métodos o cómo podemos manejar esa situación? Porque hasta hay jóvenes que del mismo, como se tiene vista más sociedad de jóvenes de Peniel, digamos, ha partido al distrito que es Ugeladea, entonces a veces de alguna manera sienten ese abandono, ese, digamos, otro ambiente, otros jóvenes también. Entonces, ¿cómo nosotros como líderes de nuestra sociedad podemos hacer que ellos vuelvan a nosotros y también atraerles de alguna manera, ¿no? Entonces esa es mi cuestión, porque he tenido varios jóvenes que han trabajado también en el distrito, también han trabajado conjuntamente conmigo, que, bueno, ya noto la ausencia también de ellos, y de alguna manera, ¿cómo yo, como líder de este año, puedo trabajar con ellos, o cómo me puedo acercar a ellos también con la cuestión de alguna palabra o de algún taller, o qué necesitamos en esa cuestión, pastor? Esa sería mi pregunta. Ya. Bueno, hermano, quisiera que la solución fuera así fácil, hermano Renan. Quisiera decirte, así es y van a volver. No, creo que la respuesta va a involucrar trabajo, querido Renan. Hace rato mencionaba que algunos sucede eso, hermanos. Van al distrito, entran al liderazgo y ya no vuelven. ¿Por qué? Porque los jóvenes no se sienten identificados tal vez con la iglesia. No hay un pastoreo, no hay un seguimiento al joven. Se va a otra iglesia o vuelve al mundo simplemente, hermanos. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que en el ministerio hay frustraciones, no había sido perfecto, hay luchas, hay discusiones. Eso es parte del liderazgo, querido Renan. Y el que no entienda que el proceso de la vida del cristiano involucra pruebas, sufrimientos y demás, no está entendiendo el liderazgo, hermanos. Todo fácil. Hay jóvenes que se meten al liderazgo, quieren ser como superestrellas, famosos, piensan que ese es el liderazgo. No es, hermanos.
Hay que aprender a lavar pies. El liderazgo no es para hacernos famosos, es para servir. Y como el Señor ha sufrido, nosotros dignos de sufrimiento tenemos que saber pasar. El cristiano, yo les digo a mis hermanos, el cristiano tiene que saber sufrir, hermanos. Pero ahora, como hay jóvenes que no están, primero, no han sido discipulados quizá, y así, inexpertos tal vez van, se chocan con diferentes realidades, ya no saben cómo incorporarse a la iglesia, y la iglesia tampoco le ayuda, un pastoreo, un seguimiento, se tendría que brindar, hermanos, a aquellos que van al distrito y demás. El joven ya no sabe cómo incorporarse, ha tenido estas pruebas y finalmente deja. ¿Cómo podemos hacer volver? Hay que trabajar en el discipulado, hermano, y los pastores, creo yo, tenemos que trabajar en una dependencia, en cierto tipo de dependencia entre pastor y miembro, ¿no? De manera que cuando suceda algo siempre ellos puedan acudir a nosotros, ¿no? Esa es una crítica a nuestro ministerio. Yo siempre veo a los hermanos, dicen, el pastor, dicen, ¿no? Y muy pocos dicen, mi pastor. Cuando me dicen, mi pastor, yo me pongo feliz porque lo consideran suyo. Tienen esa relación, pastor, esto está mal, buscan a su pastor, les falta algo, pastor, ore por mí. Pero hay jóvenes y hermanos que no tienen ese tipo de relación, ni con la iglesia se debe tener esa relación. Por eso somos un cuerpo, hermanos. El modelo bíblico de la eclesiología de la Biblia, hermanos, es fabuloso. Ningún cristiano tendría que vivir su vida cristiana solo, aprender solo, luchar solo, todo solo, ¿no? No, si la iglesia es un cuerpo. Entonces tal vez está haciendo falta fomentar o ayudar esa enseñanza dentro de la iglesia de que somos un cuerpo y existe una dependencia, existe obligaciones y existe responsabilidades, también existe privilegios y derechos, y sabiendo bien esas cosas claras, con un buen discipulado, con un buen carácter, puede ir al distrito. Estoy seguro que ese joven va a volver, porque no tiene otro lugar donde ir, es su familia, la iglesia, el lugar donde ha crecido, donde ha encontrado su identidad. Idealmente tendría que ser así. Pero como estas áreas están fallando, el joven es muy fácilmente se distrae y se pierde, hermano Renan. Entonces hay que trabajar. A esos que ya no vienen hay que ir a visitarles. Esa es tarea no solamente de los jóvenes, sino de los pastores ancianos, ¿no? Una visita, ¿qué está pasando? Una llamadita. Quiero que charlaremos, ¿no? Hablemos, ¿qué ha sucedido? Vuelve al camino del Señor. Jóvenes muy lastimados salen a veces decaídos, y hay que necesitan levantarse. Es porque yo he estado en el distrito, hermanos, 2 años. He sido presidente del distrito de Cordillera y yo me sentía abandonado, hermanos. Yo mismo no sabía cómo volver a mi iglesia, ¿no? Entonces, yo hubiera querido en ese liderazgo que me pregunten cómo estaba, qué luchas tengo. He pasado luchas, hermanos. Así yo soy testimonio de que a mí, por hablar bien, me han metido al distrito, hermanos. Y me arrepiento de las cosas que he hecho y los hermanos me han permitido hacer esas cosas. Discúlpenme, tonterías. Y me he desviado en algunas cosas, hermanos, por falta de orientación, por una parte. Y la otra parte es mi culpa. Yo lo admito, hermanos. Pero me hubiera gustado orientación, acompañamiento, pastoreo. Y tener esa noción de comunidad que somos en la iglesia, de familia, ¿no? Entonces, hay que visitar, querido Renan, pero hay que trabajar en estos aspectos. Es un proceso, hermano. Hay que invertir tiempo, esfuerzo, y los resultados van a llegar en mediano o largo plazo, hermano Renan. Amén. Muchas gracias, pastor. Y también, más mayormente entendido con la cuestión de ahora, ¿no? Más que todo, como tengo estos líderes nuevos, tal vez prepararles a ellos, así para que ellos, digamos, de alguna manera estén ya prestos, también preparados este año con la cuestión del discipulado, y ellos también para posteriores años, y ellos se sientan más listos y preparados, ¿no, pastor? Tal vez de esta manera, digamos, si este año ya no cometer los mismos errores del antaño pasado que he tomado, entonces este año tal vez prepararles a mis líderes así también para que asuman bien este cargo. De alguna manera es entendido, porque creo que ya después ya es muy complicado, porque ya es que ya tienen otra forma de pensar y todo eso. Muchas gracias, pastor, y también gracias también por entender esa parte también. Sí. Creo que preguntaste de cómo solucionar los problemas. Algo así dijiste, Renan. O estoy equivocado, si no, ahí nomás termina, hermano. Sí, un poco sobre algún método. Ahí nomás también, pastor, ya con la cuestión de la metodología, creo que es con prepararles a mis líderes más que todo este año, así para que posteriormente ellos ya sepan tomar las decisiones más correctas conforme a la voluntad de Dios también. Eso sería, pastor. Amén, amén, hermano.
Amén, pastor. Ya estamos en el límite, pero no sé si alguno más tuviera algo que mencionar. Amén, pastor. Quisiera dar lugar a Pastor Severo. Pastor Héctor, después quisiera darle. Pastor Severo, siga. Sí, gracias, hermano. Una vez más, Pastor Eddie. Bueno, este año estamos bajo la gracia de Dios, ¿no? Con los jóvenes, como para ayudarles, ¿no? Como consejeros. Entonces, bueno, lo que acabo de escuchar, hermano, me ayuda también, y los jóvenes han escuchado esta enseñanza, ¿no? Muy bien para nosotros, para nuestras vidas, para crecer también en Cristo, ¿no? Y tal vez una duda más, tal vez en la iglesia estamos, o otra iglesia se maneja, en nosotros mismos. Por ejemplo, sociedad de jóvenes, ¿no? Todas las iglesias de los amigos manejamos, con ese nombre, ¿no? Sociedad de jóvenes, sociedad de hermanas, ¿no? Y tal vez nos podemos sustentar con algún pasaje bíblico, digamos, de esta palabra, digamos, de sociedad de jóvenes. Y tiene sus atribuciones, ¿no? Los jóvenes tienen que dar informe, no tienen que ciertas actividades, como hemos visto en lo anterior, responsabilidades de cada cartera, ¿no? Todo eso. Y a diferencia del grupo de jóvenes, ¿no? Y tiene las mismas, el grupo de jóvenes, y tiene ese llamado, ese nombre, mismas responsabilidades, que tienen que emitir informes igual a la junta mensual, y los carteras también los mismos, responsabilidades y deberes tiene un grupo de jóvenes. Esa parte tal vez, pastor, podemos... Ya, hermanos, en esta parte nuestra iglesia se organiza así, ¿no, hermanos? Por sociedades. Y en el caso de los jóvenes existen grupos juveniles, no sé si existen en ese lado también, grupos juveniles. A veces los grupos juveniles, por evitarse la formalidad, prefieren seguir siendo grupos juveniles. Lo ideal es que apunten a ser una sociedad, hermanos, una sociedad, según la administración de nuestra iglesia, ¿no? Y la sociedad tampoco se maneja solo, pues, hermanos. Obviamente, cada parte de la iglesia tiene derechos y responsabilidades. Aquel que quiera venir a la iglesia, ese es un principio general, hermano. El cristiano tiene privilegios, goza de enseñanza, visita, oración, ayuda, soporte, educación, pero también tiene responsabilidades. Y el cristiano tiene que saber sujetarse a algún liderazgo, así sea grupo juvenil. Ahora, de manera más formal, queridos hermanos, el grupo juvenil tendría que sujetarse, así no sea en el papel, así no sea un informe formal, pero tiene que sujetarse y brindar informe a su liderazgo inmediato, a su líder inmediato, hermanos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia con la sociedad? Es que la sociedad lo hace de manera formal, pero no quiere decir que el grupo no lo haga, lo tiene que practicar, es un principio cristiano. Todo cristiano se sujeta a otro cristiano, a otro liderazgo. Aún los pastores, entre ancianos, nos sujetamos. Nadie puede caminar solo, hermanos, porque eso nos cuida de desviarnos, de sufrir abandono, también nos cuida de querer, no sé, de algún error que queremos persistir, nos da disciplina, nos cuida, hermanos. Entonces, todos estamos sujetos a algún liderazgo. Eso puedo comentar, apreciado pastor, ¿no? La diferencia sería, creo yo, la formalidad de cada uno, nada más, pero tendrían que hacerlo. Todos somos dependientes, hermanos. Ningún cristiano tiene que ser independiente, solo, llanero solitario, yo les digo. No, hermanos. Pastor Héctor. Muy bien. Listo, con los agradecimientos a todos nuestros hermanos participantes desde diferentes puntos, en algunos casos debe ser de Bolivia, del Departamento de La Paz, en otros casos quizás del interior, hasta como se nos dijo, desde Buenos Aires. Muchas bendiciones, saludos para todos. Pues sigamos adelante.
hasta donde Dios nos permita. Gracias, querido pastor Eddie. Siempre en el servicio, agradecer a Dios de que hay un común denominador de pensamiento y Dios le bendiga muchísimo. En algunos casos, bueno, con algunos siervos de Dios de pronto ahí no hay ese mismo pensamiento, pero en este caso es, Dios le bendiga muchísimo, Eddie. Muchas bendiciones, una alegría de seguir viéndonos, seguir escuchándonos, y si Dios nos permite, pues nos seguimos viendo y seguimos compartiendo. Terminamos con una oración agradeciendo a Dios, queridos hermanos, y Dios les bendiga muchísimo. Así como Pastor Eddie dijo, hay que dedicarle, queridos maestros, 2 horitas, 1 hora, 3 horas, 4 horas, 1 minuto, 5, pero hay que dedicarle al estudio de la palabra de Dios, porque de lo contrario, bueno, no seríamos buenos mayordomos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues siempre no olviden de esa recomendación de darle tiempo al estudio de la palabra de Dios. Oramos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche por tu gracia, por tu bondad. Hemos tenido la oportunidad de poder reunirnos, escuchar tu palabra a través de tu siervo, utilizando, Señor, sus labios. Muchas gracias. Bendito sea el varón que en esta noche nos ha compartido tu palabra. Bendice su hogar, su trabajo, su familia, así como lo dice, Señor, tu palabra, su salida, su entrada, sea bendito. En el nombre de Jesús, sea en el campo, sea en la ciudad, bendito. Y bendito todos los hermanos que estuvieron en contacto. Gracias por sus vidas. Y, Señor, realmente sea para que podamos aplicar, no solamente ser oidores, sino ponerlo en práctica, aquello que hemos escuchado, y saber escudriñar tu palabra y entenderlo mucho mejor. Muchas gracias, Señor, y en tu nombre esta noche terminamos. Gracias, amado Dios. Amén. Buenas noches, queridos hermanos. Paz de Dios, hermano Eddie. Gracias, pastor. Bendiciones a su familia. Dios la bendiga. Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Hasta la próxima, hermanos. Gracias, Pastor Eddie, por su participación y por sus palabras. Gracias a los hermanos también que han participado, a cada uno, y esperemos contar con nuestro hermano Eddie también en un futuro. Pero él dijo que la última, pero espero que no sea la última vez. Gracias, hermanos, a todos. Buenas noches. Dios les bendiga.